El acuerdo suscrito la semana pasada entre RN y la ADC tensionó, como sabemos, las relaciones al interior de la alianza, aunque tras el comité político ampliado, los timoneles de ambos partidos dieron por superado el conflicto. Carlos Larraín sostuvo que continuará fomentando el acercamiento con la democracia cristiana. ¿Qué irá a pasar entonces con el oficialismo? ¿Cómo debería actuar el presidente Sebastián Piñera? ¿Dañará este acuerdo la imagen del gobierno? Varias preguntas, y para ahondar en estas y otras aristas también que pueda tener el tema, conversamos con el cientista político Max Colodro. Max, gracias por estar con nosotros esta noche para un poco desentrañar lo que significa todos estos movimientos políticos que hemos visto durante los últimos días y que no se refieren solamente al acuerdo de RN-DC, sino también a la posibilidad de formar nuevos referentes políticos. Sin duda. Partamos por el gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno que primero hace un llamado de parte del presidente Piñera a que se pongan de acuerdo para reformar el sistema político, el sistema binominal? Recibe a los 4 expresidentes del país. Luego celebra a través del ministro del Interior el pacto entre RN y la ADC. Y hoy, cuando la concertación lleva el programa para reformar el binominal, también critica el que le hagan un llamado a reformarlo. ¿Ha sido un poco vacilante la posición del gobierno en este sentido? Bueno, yo creo que el gobierno le ha costado efectivamente tener una posición clara, ordenadora hacia sus filas, hacia su sector. El gobierno todavía no define, más allá de una declaración de intenciones muy general a favor de una reforma en el binominal, todavía no define qué es lo que quiere hacer con el sistema electoral. No hay una propuesta del gobierno todavía. El gobierno de alguna manera está apostando a un cierto decantamiento de las opiniones tanto en la alianza como en la concertación. La concertación llegó hoy día en la tarde con una propuesta. En la alianza todavía no hay una propuesta. La declaración que Carlos Larraín junto con Ignacio Walker firmaron la semana pasada es también una declaración de intenciones simplemente. Pero, Max, esa declaración de intenciones, esa propuesta debería ser parecida por la presencia de Ignacio Walker en la propuesta de la concertación y también en el acuerdo con Renovación Nacional, ¿o no? Yo creo que las propuestas al final van a ser bastante parecidas. Yo creo que en general se ha ido instalando una convicción transversal de que es necesario efectivamente hacer algunas reformas al sistema electoral, pero yo creo que tanto la propuesta de la concertación como la propuesta que finalmente termine por entregar la Alianza por Chile van a ser bastante coincidentes en lo medular, es decir, un sistema binominal corregido o un sistema proporcional moderado, como se los ha llamado. Ahora, esa es la duda. ¿Va a presentar un documento la Alianza? ¿La UDI lo ve como necesario, tanto como lo ve Renovación Nacional, quienes lo han defendido, no solamente su presidente Carlos Larraín? Porque hasta el momento ha dado la impresión, y a través de las declaraciones, que es la UDI efectivamente el que no quiere reformar el sistema binominal por las explicaciones que le da estabilidad al país, una, y dos, porque el país necesita estar pendiente de otros temas que son los temas sociales. Bueno, yo creo que efectivamente este incidente, esta controversia que se ha generado en estos últimos días entre la Renovación Nacional y la UDI ha sido algo que finalmente le ha permitido al gobierno, a pesar del corcoveo y a pesar de las dificultades y de las tensiones que son una cuestión más bien visible, inmediata, acotada, yo creo que en el fondo el gobierno se anotó un punto importante en esto. El gobierno hace 3 meses atrás tenía a un sector de Renovación Nacional propiciando la reforma del sistema binominal, a un sector de Renovación Nacional, entre otros a su propio presidente en contra, y a la UDI en contra. Hoy día este incidente se cierra con una declaración el día de ayer de los partidos diciendo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo reformar el binominal. Es decir, terminan por acoger, más allá de que todavía efectivamente no hay propuesta, terminan por acoger la posición general del gobierno de que tiene que haber una reforma al sistema binominal. Y en eso al menos el gobierno se ha notado un punto en el sentido de que hace 3 meses atrás, 6 meses atrás, tenía una gran duda, una gran incertidumbre respecto de si en su sector iba a haber respaldo a una reforma tributaria. Ahora el gobierno tiene respaldo y la va a presentar en marzo. Y a partir de lo que se acuerda el día de ayer, también aparentemente hoy día ya los partidos confluyen en que tiene que haber un acuerdo respecto de qué tipo de reformas hacerle al sistema electoral. Hablando de los puntos anotados, Carlos Larraín, también se anotó uno a propósito de lo mismo, porque tenía un sector que estaba conformando una nueva mayoría con parlamentarios de otros sectores, precisamente para reformar el sistema binominal. Bueno, Carlos Larraín efectivamente se anota un punto. Carlos Larraín mostró audacia, mostró riesgo, capacidad de arriesgarse en política, y eso siempre es algo que genera impacto. Carlos Larraín hasta hace pocos días atrás aparecía también como uno de los que rechazaba una reforma al sistema electoral y termina presentando un
un documento, un planteamiento con la democracia cristiana a favor de una reforma al sistema electoral y del propio sistema político presidencial en general. Va más allá incluso, porque esa debe ser una idea de Carlos Larraín, porque lo venía señalando hace mucho rato, que no era solamente el problema del sistema binominal, sino también el sistema de político. Extremo presidencialismo en Chile. Sin duda. Sin duda, y efectivamente lo que muestra Carlos Larraín es que puede finalmente tomar el control de la iniciativa política en su partido, dejó a la disidencia muy acallada, muy tras bambalinas a raíz de esta iniciativa, y además se anota un punto muy importante, Carlos Larraín, que es el poder materializar algo que él venía sosteniendo desde el inicio de este gobierno, que es la necesidad de llegar a acuerdos y de generar acercamientos sustantivos con la democracia cristiana, y eso finalmente lo logra plasmar en un documento concreto y en propuestas que, aunque todavía no son específicas, por lo menos son una declaración de intenciones hacia adelante importante. Y en este juego, ¿cómo queda la UDI a propósito de los corcoveos? Bueno, yo creo que la UDI... Porque se señala, Max, hoy día, Melero, por ejemplo, y Felipe Ward dicen que le ordenaron en el piso de Renovación Nacional, lo que generó nuevamente molestia, por ejemplo, en Mario Desbordes, que es el vicepresidente de Renovación Nacional, que dice que la relación con la UDI ya es insostenible, definitivamente. Bueno, yo creo que las relaciones efectivamente en la alianza son malas. Los partidos de la alianza han atravesado históricamente por momentos de tensión muy grandes durante la transición, durante la conformación del equipo presidencial. La disputa entre Piñera y Lavín fue en la elección del 2005 una disputa muy compleja. Se resolvió un poco mejor en la última elección, pero también con una carga de tensiones importante que se han mantenido durante estos primeros años de gobierno. Ahora, yo tengo la sensación de que si uno mira desde la perspectiva más estratégica, aquí la gran perdedora es la UDI. La UDI ha tenido finalmente que sumarse a aceptar una reforma tributaria que no quería y una reforma al sistema electoral que tampoco quería. Y puede de alguna manera mostrar un cierto éxito táctico desde el punto de vista más inmediato, que es presentar a Carlos Larraín pidiendo disculpas, de alguna manera relativizando el alcance del acuerdo con la democracia cristiana, pero desde el punto de vista más sustantivo y más de largo plazo, aquí el que se anota un punto es Carlos Larraín, y sin duda el gobierno que logra finalmente tener a sus dos partidos al menos alineados en la idea gruesa general de que tiene que haber reforma tributaria y de que tiene que haber cambios, modificaciones en el sistema electoral. Los cambios al sistema electoral y al sistema binominal, por supuesto, se han visto o se han expresado como una necesidad porque el país ya no es el mismo que era hace 20 años atrás y por lo tanto los movimientos sociales, por ejemplo, han demostrado que esto no aguanta, no resiste mucho más y es parte de la agenda, por ejemplo, de los principales líderes universitarios para los que pueden ser los movimientos sociales durante este año, ¿verdad? Uh-huh. Eso ha mostrado de esa forma. Políticamente, el ordenamiento político, y voy a lo mismo, a lo que señalaba Carlos Larraín en la necesidad de acercar puentes con Renovación Nacional, con la democracia cristiana principalmente. Y también tomando en cuenta lo que señala Ricardo Lagos, llamando a formar un nuevo referente de izquierda, un partido socialdemócrata. Un escenario con un sistema binominal distinto, a lo mejor con un sistema presidencial distinto, ¿va a dejar las alianzas que conocemos, como las conocemos hasta ahora, de lado? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo desde los últimos años de la concertación, pero aún con más fuerza desde que gana la centroderecha con Piñera a la cabeza, es precisamente un cierto movimiento ya de las placas tectónicas, el cierto agotamiento de una lógica de divisiones de la sociedad chilena desde el punto de vista político, que venía de la década del 60, del 70, del 80 durante la dictadura de Pinochet, pero que finalmente ya a partir de los 90 y sobre todo en estas últimas 2 décadas, empieza a tener ya menos sentido, menos claridad, menos relación con la sociedad propiamente tal, con los movimientos culturales, con el cambio valórico, con las nuevas tecnologías. Entonces, efectivamente se están produciendo movimientos en el mundo político que responden a lo que está pasando en la sociedad. Lentos todavía, el sistema binominal opera como una camisa de fuerzas que todavía no deja que estos movimientos y que estos desplazamientos se expresen, pero yo creo que es algo inevitable. Se ve cada día con más fuerza, la concertación está mostrando también movimientos importantes, hay una apertura en el último tiempo muy fuerte hacia el Partido Comunista como un aliado. O sea, lo que uno observa en los últimos meses es que el Partido Comunista se ha transformado prácticamente en el 5.º partido de la concertación.
Con una presencia muy con importante. una presencia muy importante. En las negociaciones estudiantiles estuvieron muy presentes. En las negociaciones electorales también, políticas. El Partido Comunista está aspirando de alguna manera en su lógica electoral a hacer gobierno con la concertación si es que la concertación llega a ganar las próximas elecciones. Es decir, hay movimientos por el lado de la centroizquierda y hay movimientos también por el lado de la centroderecha. Y para terminar solamente, Max, en el caso de que se reforme el sistema binominal y eventualmente el sistema presidencial de aquí a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿es posible que las alianzas sean absolutamente distintas ya? Yo creo que si hay reforma al sistema electoral, que yo sinceramente creo que lo va a haber, en la parte del sistema presidencial tengo efectivamente más dudas. Además, el gobierno ha sido claro, fue claro el presidente de la República en que no va a haber en este gobierno proyectos auspiciando reformas al sistema presidencialista. Pero yo creo que reforma al sistema electoral sí va a haber al final. Una reforma acotada, probablemente no va a dejar contentos a muchos, pero va a haber reforma electoral y eso yo creo que de alguna manera va a facilitar una cierta, como lo llamó el senador Andrés Saldívar, una cierta flexibilización de las alianzas. Y eso yo creo que es algo que hacia adelante va a ir reforzándose cada vez más. Max Colodro, gracias por conversar con nosotros para explicarnos entonces todo lo que ha ocurrido, todos los movimientos políticos a partir del bullado acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Buenas noches y buenas noches a ustedes también. Gracias por acompañarnos en Resumen Ejecutivo. Quédese con nosotros, ya viene Agenda Económica.